Muy buenos días, hoy vengo a exponerles sobre esta pequeña novela argentina llamada El túnel de Ernesto Sabato, escrita por Ernesto Sabato en 1948. Primer capítulo. Cuenta desde la cárcel los motivos que lo llevaron a asesinar a María Ibarne, la cual es su amante. La novela comienza con una presentación del personaje principal y muestra sus principales características. Es un pintor y es un personaje conocido por ser un asesino encarcelado. Capítulo 3 a 5. En el Salón Primavera en 1946, Castel presentó un cuadro llamado La Eternidad. A esta exposición acudieron críticos de arte y observadores ocasionales. Una mujer se acercó al cuadro para verlo detenidamente y se quedó mirando fijamente una escena del cuadro que trataba de una mujer mirando el mar desde una ventana. La mujer que observa era María Ibarne, y por ese pequeño detalle Juan Castel se enamoró al punto de que se le convirtió en una obsesión, al punto de llegar a buscarla todos los días por la ciudad y todos los días pensaba en que le iba a decir pensaba continuamente que le iba a decir cuando la encontrara. Capítulo 6 a 8. Castel se encontró con María y le preguntó que qué opinaba sobre su cuadro, a lo cual ella se sonrojó y ese momento se puso muy incómoda la situación. La muchacha estaba pronta a llorar. Castel, al ver esta circunstancia en la que estaba María, Castel decidió marcharse. María lo persigue y le pide perdón por esa actitud, y le dice que recordaba bien la mujer mirando el mar desde la ventana. Después de eso, María huye. Capítulo 9. Tras una constante búsqueda de María, Juan Pablo un día logra encontrarla, la coge de los brazos y le la lleva a la fuerza a la Plaza San Martín. Le pregunta cuál fue el motivo de su vida y por qué había huido, y ella le dice que no sabía. Después él la llama la noche siguiente y le dice que el capítulo 9 nos habla tras unos largos días de Juan Pablo Castel buscando a María Ibarne, por fin logra encontrarla. La coge de los brazos a la fuerza y se la lleva a la Plaza San Martín. Le pregunta el motivo de su vida, a lo cual ella le responde que no lo sabía. Esa misma noche Juan Pablo Castel decide llamarla y María Ibarne decide no contestarle. Pero Juan Pablo Castel insiste en llamarla y le contesta una señora diciéndole que su amada se había ido al campo pero que le había dejado una nota. Al otro día Juan Pablo Castel va y golpea para recibir la nota que le había dejado su amada María Ibarne y le abre la puerta a un señor diciéndole que él era el esposo de ella. Ella toma la carta y dice la carta que se había ido muy lejos donde su primo, Henker. Capítulo 12. Después el viejo le entrega la carta que le dejó María y esta carta dice que se había ido muy lejos y que ella también lo pensaba mucho. Finalmente le dice que su esposa se encuentra en una estancia con su primo llamado Henker. Capítulo 13. Castel le escribe una carta a María pidiéndole una explicación acerca de su matrimonio, su estancia y su relación con su primo Henker. Su relación empieza a estrecharse y a reclamarle por su infidelidad y se vuelve muy paranoico Juan Pablo. Capítulo 17 a 20. Durante más de un mes Juan Pablo atormenta a María con preguntas de su vida privada y con celos de la presencia de Henker. La recrimina bastante por sus actos y le empieza a decir que si era capaz de engañar a su marido, no solo sentimentalmente, sino de sus sensaciones. Castel recordó una frase que decía que la mujer que engaña al padre es capaz de engañar a otro con otro hombre. Por un instante Castel trató de llevar su crueldad a su nivel máximo. Capítulo 21 a 25. Debido a las discusiones, Castel empieza a beber. Una vez sueña que un hombre lo convirtió en pájaro. Esto fue solo un sueño. Al despertar decide llamar a María y pedirle perdón, pero recuerda la estancia y decide mandarle una carta, a lo que ella le responde que lo invita a visitarla. Al llegar Castel a la estación lo recoge un chofer y cuando llega su prima le empieza a interrogar sobre su pintura. Capítulo 26 a 28. María sale de su habitación y decide ir a la playa con el pretexto de ir a ver el más arte. Capítulo 26 a 28. María sale de su habitación y decide ir a la playa con el pretexto de ir a ver de alguno de sus dibujos. Ella le comenta cómo se siente al ver el cuadro observado desde una ventana y que los dos sentían una grande conexión, que los dos debido a su soledad necesitaban una compañía de otra persona y Castel empieza a endulzarle el oído diciéndole que él siempre se la imaginaba en esa escena.
Capítulo 27. Al regresar a la casa, Henker, que al parecer se encuentra celoso, comienza una discusión con María. Castell creyó que esto se debía a que había una relación entre ellos dos y Castell decidió irse al día siguiente decepcionado y muy enojado. Capítulo 29 a 33. Castell, decepcionado por lo que pasó, decidió irse a los bares a beber, pelear y maltratar mujeres. Decidió enviarle una carta a María y expresando los motivos que lo llevaron a irse a la casa, porque sabía que le estaba siendo infiel con Hunter. Luego llamó a María y le dice que si no se encuentran en Buenos Aires, al día siguiente él se iba a suicidar. María, al ver esta respuesta, acepta. Castell toma la decisión de ir a ver a un amigo de Hunter a preguntarle que qué pasaba entre ella y María, a lo que él negó todo eso y Castell lo notó muy nervioso al ver esta respuesta. Luego Castell llamó a María y le dice que se van al otro día. Capítulo 34 a 39. María no acude a la cita. Castell llamó a su casa para comentarle que llegó temprano a su estancia. Castell, enojado, le pidió prestado el coche a su amigo y decidió ir donde María. Al llegar donde se encontraba María, se trepó por la reja a una ventana hasta llegar a la habitación de su amada. Empuñando un cuchillo, María le preguntó que qué estaba haciendo, a lo cual que Juan Pablo Castell le respondió que tenía que matarla ya que lo había dejado solo. Juan Pablo Castell decide clavarle varias veces el cuchillo a María en su vientre. Luego sale agitado para Buenos Aires a visitar a Allende y contarle que María le era infiel pero que ya no tenía que preocuparse de eso. Después de eso, Juan Pablo Castell decide entregarse para pagar por lo que había cometido. Allende se suicida al Juan Pablo haberle contado esto, y Juan Pablo Castell todos los días queda pensando en la cárcel porque María era la única persona que le entendía su cuadro. Biografía de Ernesto Sabato. Ernesto Sabato fue un escritor, ensayista, físico y pintor argentino. Su obra narrativa consiste en 3 novelas: El túnel, Sobre héroes y tumbas y Abadón el exterminador. Su fecha de nacimiento, 24 de junio de 1911, en Rojas, Argentina. Fallecimiento, 30 de abril de 2011, en Santos Lugares, Argentina. Años activos, 1945 a 2004. Drama histórico de la obra. El túnel es una novela que se ve influenciada por el pensamiento del siglo XX. El siglo XX es una época en la que se dan muchos cambios para la sociedad, en la que aparecen nuevas ideologías que las personas aceptan y las cuales se ven reflejadas en la literatura. También se dan muchos cambios en la sociedad debido a que se da la Guerra Fría y esto lleva a que luego empiecen las distintas dictaduras en Latinoamérica. Todo esto se ve reflejado en las obras de Sabato y por esto El túnel es una novela que se ve afectada por el pensamiento del siglo XX. Argumento. Castell conoce a María Ibarne, que por quien se obsesiona y mantiene una extraña relación. María está casada con Allende, un hombre ciego mayor que ella, y según sospechas de Juan Pablo, María también mantiene relaciones con Hunter, primo de Allende que vive en una estancia fuera de Buenos Aires, que María visita frecuentemente, atormentada por sus dudas y por el misterio que envuelve a María. Castell la mata. Confiesa a Allende sus sospechas de infidelidad que según él justifican de haberle dado muerte a su esposa. Allende se suicida y Juan Pablo Castell se entrega a las autoridades. Tipo de narrador. Sabato comparte con el lector el mundo psicológico de un personaje, Juan Pablo Castell, bajo la forma de un relato en primera persona. Muestra el camino por el cual Castell pasa del dominio de sí mismo a un estado absolutamente irracional. Caracterización de los personajes. Juan Pablo Castell, narrador y protagonista, pintor de profesión y con un temperamento volátil. María Ibarne, amante de Juan Pablo Castell. Allende, ciego esposo de María Ibarne. Mucama de María Ibarne. Hunter, primo de Allende. Mimi, hermana de Hunter y prima de Allende. Lartigue, amigo íntimo de Hunter y de Castell. Mapelle, amigo de Castell. Espacio y tiempo. Espacio. En la novela aparecen varios lugares reales, físicos, como por ejemplo el taller de pintura de Juan Pablo Castell, la Plaza San Martín, la Recolecta, entre otros. Corta. Tiempo. Aunque no se sabe exactamente cuánto tiempo transcurren los hechos, ya que el personaje principal, Castell, hace referencia al paso de las horas, días, meses, años, etc. El libro fue escrito por Ernesto Sabato en 1948.
Críticas de otros autores. Graham Greene. Tengo gran admiración por el túnel, por su magnífico análisis psicológico. No puedo decir que lo haya leído con placer, pero sí con absoluta absorción. José Luis Aquaroni, Cuadernos Hispanoamericanos, Madrid. Juan Pablo Castel está ya para siempre en el grupo de los grandes tipos que los novelistas excepcionales hicieron alentar. Albert Camus. Admiré su sequedad, su intensidad y aconsejé a Guillemard su traducción al francés. Espero que encuentre en Francia el éxito que merece. Torres Joseco. Nueva historia de la gran literatura iberoamericana. El túnel lo consagra como el maestro del género novelístico. Södergel, Estocolmo. Obra maestra del análisis psicológico. Aquí podemos ver las fuentes bibliográficas de donde consulté y me apoyé en buscar información en internet. Y aquí podemos observar el túnel de Ernesto Sabato, lo adquirí en la biblioteca Darío Chandía.